Hemos estado hablando, no el domingo pasado, pero el domingo anterior, estuvimos hablando acerca de preparar el camino del Señor, haciendo el camino recto. Hemos hablado de iniquidad, como el profeta Isaías dice que es la iniquidad la que nos separa de la presencia de Dios. La iniquidad es algo que está torcido, es algo que ha sido girado, significa bajeza, significa tomar aquello que es recto y doblarlo y torcerlo, básicamente para que encaje para ti, para que encaje para nosotros. Dios nunca dijo eso. La hizo para agradarle a Él y para encajar lo que le satisface a Él y queda con Él. Pero iniquidad significa tomar lo que es recto, torcerlo y hacerlo retorcido. Nosotros vivimos en una generación inicua. Estamos viviendo en una generación de gente, estamos viviendo entre una generación de cristianos que han tomado y toman aquello que es recto y directo y lo tuercen. A esto se le llama iniquidad. Tomar cualquier cosa fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios y voltearlo para que encaje con tu propia lógica, tus propias ideas, tus propias ideologías, hasta tu propio propósito o tu propia visión. Y si eres lo suficientemente bueno, puedes ir casi en cualquier lado y tomar esto aquí y esto por allá y esto de acá y torcerlo tan solo un poquito para satisfacer y que encaje en tu propia doctrina. El mundo lo está haciendo, está alrededor nuestro por todos lados, créanme. Simplemente vean cómo se toma un poquito de ahí, tuérselo y miren, te lo presento como si fuera verdad. Pero esa verdad está llena de engaño porque está llena de iniquidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hemos estado hablando de es esta iniquidad la que nos separa de la presencia de Dios. Y esto es lo que al final de los tiempos Dios dijo que iba a haber una voz que está clamando en el desierto: preparen el camino del Señor, llenen los valles, bajen los montes o las montañas y los caminos torcidos háganlos rectos, enderécenlos y hagan los lugares rugosos planos, para que todas estas iniquidades y estos subir y bajar, rebelión y torceduras y todo eso, y no impidan que mi corazón se encuentre con Dios y nivelemos este camino, nivelemos esas bajezas o esa falsa humildad. Todos tenemos una dosis de humildad falsa en algún momento en nuestra vida, porque nos gusta pensar que somos lo que no somos. Nos gusta poner un buen show ahí y entonces los montes altos de exaltación, de poder, también podemos generar eso. Pero el camino está entre esas dos y alisar los caminos rugosos, hacer parejo, que esta senda sea plana y recta. No es para que tú camines en ella, es para que Él camine. Es una carretera, una calzada que es para Dios. Por esto vino Juan el Bautista con el poder y espíritu de Elías, con un mensaje de arrepentimiento. Preparen el camino del Señor. Jesús mismo dijo, Elías ya vino, sin embargo, todavía va a venir. Y la gente le preguntó a Juan, ¿tú eres Elías? Y él dijo, no, no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres uno de los profetas? Y él dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Juan dijo, solo soy una voz. Soy esa voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Tiene que haber una preparación de arrepentimiento. Tiene que haber un emparejar, por así decirlo, para que Jesús pudiera venir y caminar entre su pueblo. Y en la segunda venida del Señor, más bien la venida
de las nubes en gloria para llevarnos a casa va a ser exactamente de la misma manera. Tiene que haber una preparación de esta calzada. Una calzada debe hacerse. Es una calzada de santidad. Se le llama calzada de consagración a Dios. Gracias, Jesús. Sí, pueblo mío, escuchen mi voz este día, que hablo por mi espíritu a tus oídos. Preparen, sí, preparen y preparen una calzada de santidad al Señor, porque ciertamente los deseos de mi presencia pueden venir entre ustedes. Ciertamente yo deseo, sí, hacer maravillas entre ustedes. Sí, preparen, porque yo vengo en medio de ustedes, dice el Señor Dios. Alguien tiene que alabar al Señor. Vamos, deje que el Señor se mueva como Él quiera. Te alabo, Señor. Te alabo, te alabo, te alabo. Cordero de Dios, bendigo tu dulce nombre. Gracias, Señor Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Señor. Hay tanto acerca de preparar este camino delante del Señor, preparar su camino. Él no va a venir a ti caminando en una senda que no está pareja. No va a venir caminando hacia ti, bajando por tus valles y tus montes altos, generados por el yo. No va a venir caminando hacia nosotros sobre nuestra torcedura, en aquello que nosotros mismos hemos torcido y volteado para satisfacer nuestro propio estilo de vida, o como quieran llamarlo. Anticristo, torciendo todo, esos espíritus anticristos. No va a venir en ese tipo de calzada, va a venir en una calzada preparada, una calzada de santidad. Viene en una calzada que ha sido nivelada a través del arrepentimiento. Todo el mensaje de Juan era de arrepentimiento, el mensaje de Elías era arrepentimiento. Es espíritu y poder. Les dije la última vez que hablamos, el espíritu y poder. Jesús dijo que el poder y el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista. Pero, ¿en dónde pueden ver ese poder, ese espíritu? Él no hizo ningún milagro. No hizo ni uno solo. Pero, sin embargo, Elías hizo 16. Ese hombre era un hombre milagroso, vivió una vida milagrosa. Así que, honestamente, el espíritu y poder que estaba sobre Juan y que va a estar sobre algunas voces en el final de los tiempos, no se trata de milagros. Sí, yo creo en los milagros. Dios es un Dios que obra milagros, siempre ha hecho milagros y siempre los va a hacer. Es parte de quién es Él. Puede levantar los muertos, puede abrir los ojos de los ciegos, puede hacer todas estas cosas. Lo creo y lo he visto. Bueno, no he visto ningún resucitado, pero tal vez lo voy a hacer. Pero he visto cánceres sanados, orejas abiertas, ojos, piernas que crecen, huesos reemplazados. Sé que Dios es un Dios obrador de milagros, pero puedes tener todos esos milagros y permanecer sin cambiar.
De hecho, puede haber milagros, pero son nacidos del engaño, ni siquiera por el poder de Dios. No vayan corriendo atrás de los milagros. El poder de Elías siempre va a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ese era el manto de Elías, el espíritu y el poder que estaba sobre Juan fue el espíritu de Elías, que era el mensaje de arrepentimiento. Ese es el mensaje que Elías tenía para la nación de Israel en los días de Acab y Jezabel. Si hablamos de un día similar, estamos en ese día en donde los sacerdotes de Dios están yéndose tras los ídolos, imágenes, filosofías, ideas, formas. Y Dios está diciendo, vamos, no hay fuego en eso. Miren todo lo que tratan de hacer para producir el fuego. No hay fuego ahí. A menos que Dios traiga el fuego, el verdadero fuego viviente. Así que esto es de lo que hemos estado hablando. Preparar este camino, esta calzada delante del Señor. Bueno. Estoy en Mateo capítulo 24. Oh Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Voy a leer para ustedes. Estas son algunas de las señales que Jesús le enseñó a sus discípulos, que serían las señales del fin del mundo, las señales de su venida. En verso 9, entonces os entregarán para ser afligidos. ¿Alguien ha sido afligido últimamente por alguien? ¿Alguien ha sentido aflicción de algún hermano o de una hermana? Yo sí. Y os matarán. ¿Alguien ha sido matado? Su reputación ha sido convertida en pedazos, en donde matan tu carácter. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Creo que estoy viviendo justo en medio de esto. Nunca he visto tanta traición y odio en todos mis 56 años como lo veo ahora. Y no es el mundo, es entre el pueblo de Dios. Odio, traición, apuñalamientos por la espalda, la gente hablando de cosas que ni siquiera tienen una pista de lo que están hablando. Así que en medio de todo esto estamos hablando de días de gran apostasía. Estamos hablando de días donde el pueblo de Dios está abandonando. Todavía no me suena bien, pero si dicen que está bien, pues lo acepto. Abandonando los caminos de Dios, abandonando los principios de Dios, alejándose de aquello que es real. Gente, escúchenme. En este día y esta era, lo que solía estar mal, ahora es correcto. Lo que era correcto, ahora es incorrecto. Lo que era pecado, ahora es aceptado. No solo aceptado, pero en muchos casos hasta animado. No hay líneas distintivas o que distingan lo que es de Dios y el pueblo de Dios y el mundo. No hay distinción ya entre lo que es pío y justo y puro y santo y el mundo. El pueblo de Dios aspiran a ser como el mundo. Ya no es de que el pueblo de Dios está influenciando al mundo para buscar a Dios. Es el mundo influenciando al pueblo de Dios para seguir al mundo. Esa es la generación en la que vivo. Lo veo por todos lados. Es como si
no sé qué hacer. Realmente no puedo hacer nada excepto mantener tu propia nariz limpia. Alabado sea el nombre de Jesús. Las distinciones, las líneas, solía haber un corte claro que dividía entre el mundo y la gente de Dios, pero ya no está. Ya nunca te puedes dar cuenta quién es quién. No tenemos que vernos de cierta manera. No estoy hablando de verse, estoy hablando de vivir. Vivir. Esta hambre que tenía el pueblo de Dios de ser como el mundo hace explotar la mente. El mundo te ve y no ve diferencia entre el vecino de al lado que no conoce a Dios. No voy a decir ustedes, no estoy hablando necesariamente de ustedes, estoy hablando en general. No le estoy golpeando a nadie, estoy hablando general en el mundo religioso en el que yo y usted están rodeados ahora. Estamos rodeados con este tipo de apostasía, este tipo de abandono a Dios, abandono de los caminos de Dios, el abandono de los principios de las leyes de Dios. Esto es la iniquidad. Sin ley, alejarse de las ataduras o los límites que Dios ha puesto para su pueblo, para que sean como Él. Continúa en medio de todo esto. Estoy hablando las palabras de Jesús en cuanto al final de los tiempos. Después de todo entregar en aflicción, matar, ser aborrecidos, ofenderse unos a otros, ofender la verdad y traicionarse y odiarse unos con los otros, todas estas cosas que están ocurriendo, alabado sea el nombre del Señor, y continúa y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Estamos conscientes de esto? El mundo está lleno de falsedad y engaño en el nombre de Dios, en el nombre de la verdad. ¿Qué es engaño? Engaño es estar viendo algo y creer en ello, pero no es verdad. Eso es engaño. Cuando una mentira te es presentada como una verdad y tú lo recibes como verdad, eso es engaño. Y esto es lo que está siendo presentado al pueblo de Dios por todo el globo. No estoy diciendo que todos y en todos lados, no estoy loco. Hay buenas voces ahí afuera. Hay hombres poderosos de Dios que Dios está levantando y ha levantado en esta generación para hacer esas voces clamando en el desierto. Sí las hay, pero estoy hablando en general, generalidades. Estoy hablando de la temporada en la que estamos. Y continúa y dice, y por haberse multiplicado la maldad, o esta iniquidad, dice en inglés, porque esta bajeza se ha incrementado, siempre ha estado ahí desde la caída del hombre. Desde que el hombre falló en el huerto ha habido iniquidad. Y la verdad fue torcida. Ha habido iniquidad, siempre ha estado ahí. Pero en estos días, en los últimos días, Jesús dijo, esta iniquidad se va a incrementar. Se va a volver más grande y más grande. Y por causa de ello, por causa de la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Por causa de la iniquidad, por causa de la torcedura, de las cosas que son torcidas para encajar con nuestra temperatura. Esto encaja con mi temperatura un poco. Esto que les estoy diciendo está pasando por todos lados. Está por todas partes. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios
por nosotros mismos para que yo no sea atrapado en esta red de engaño. Le estoy preguntando a Dios que haga este camino recto, que levante, que baje, que haga derecho, que quite lo rugoso, estas nuestras formas rebeldosas y rugosas en nuestro corazón. Le estoy rogando a Dios, Señor, pon hambre en mí, como tengo hambre por tantas cosas alrededor mío. ¿Tengo la misma hambre por Dios como lo tengo para algo más? Alabado sea el nombre del Señor. Él dice, por causa de esta iniquidad, esta bajeza, esta torcedura que va a abundar, que se va a hacer más grande y se multiplica el amor de muchos, no de todos. Estas son buenas noticias, no de todos. Y yo escojo ser uno de esos no todos. Gloria a Dios. Pero el amor de muchos se enfriará. Esta palabra, resfriará, es inglés antiguo, pero significa resfriado. Pero significa que el aliento se vuelve frío. Nunca voy a olvidar, hace algunos años, estaba ministrando en Alemania y fui a casa después del servicio en un hotel. Estaba en el piso de hasta arriba. Era un buen hotel donde me pusieron y me fui a dormir a la 1 de la noche y caí en un sueño muy placentero. Pero me desperté de esas veces que te despiertas y no sientes cansancio, cuando estás alerta. Me desperté con una conciencia de que algo estaba en mi cuarto. Y he estado en lugares antes en donde gente se mete a tu cuarto. O sea, algún humano en mi cuarto. Así que me di vuelta, abrí mis ojos y alrededor de mi cama, todo alrededor de este lado, alrededor de mi cama, hasta el otro lado, había diablos. Es decir, no sé cuántos eran, pero eran cuando menos 15. Y eran mitad bestia y mitad humano. Tenían todos diferentes formas de cabezas. Y recuerdo simplemente estado ahí acostado helado, mirando alrededor, no sabía qué hacer. Y el cuarto estaba frío. Y entonces este tipo aquí a mi izquierda bajó a mi oído, no me tocó, pero cuando habló, no les voy a decir lo que habló porque es entre Dios y yo, pero habló palabras a mis oídos y sentí su frío, aliento frío como hielo, congelando este lado de mi cara. Y recuerdo pensar más tarde, después de que pasó esa noche, y que Dios me mostró cosas poderosas acerca de mí mismo. Ese aliento solía ser caliente. Esas criaturas solían ser angelicales. Esas criaturas solían tener a Dios, estaban llenos de Dios en sus seres. Cuando Dios formó a Adán masculino del polvo de la tierra, Él lo formó perfectamente. Era una forma perfecta. Tenía un cuerpo, tenía ojos, cabello, brazos, piernas, pies, todo, lo tenía todo. Pero no fue hasta que Dios alentó en él aliento que se convirtió en un alma viviente. Y esa palabra alentar significa encender un fuego. Él puso un fuego dentro de Adán. Gracias, Señor. Y esto es lo que esta gente cuyo amor se enfría, que ese fuego se convierte en un aliento frío. ¿Recuerdan la historia en el libro de Ezequiel acerca de los huesos secos? Y cómo Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos
y hubo una gran sacudida. Era un ejército asombroso y algunos de esos, todos esos huesos empezaron a moverse y sabían exactamente qué hueso iba conectado con qué hueso y qué persona con qué persona. Tal vez había un cráneo por allá que pertenecía a ese otro hueso que estaba por allá, pero el viento sopló por todo el lugar y esos huesos empezaron a, pueden imaginarse todo el ruido y los golpes. Se juntaron esos huesos y ahora Dios dice, profetiza otra vez y los músculos y las venas y todo empezó a formarse, pero todavía eran un ejército muerto. Puedes tener todas las formas, puedes hacer que todo se vea bien, que puedes decir, oh, mira lo que Dios ha hecho, ha restaurado ese cuerpo, los ha juntado. Miren este ejército maravilloso, miren lo que estamos experimentando, pero algo todavía faltaba, era el aliento de Dios. Y Dios le dijo a Ezequiel, profetiza ahora a los cuatro vientos, profetiza el, ese viento significa ruach, profetízale al Espíritu de Dios y di viento. Ven viento y alienta aliento sobre estos huesos. Alguien alabe al Señor. Misma palabra que en Génesis, que alentó, el aliento de Dios vino de los cuatro vientos y alentó sobre esos cuerpos y se levantaron como un ejército poderoso. Encendió un fuego dentro de ellos. Verán, podemos tener mucho, podemos ver eh, juntándolo en tu propia vida y puedes sentir que esta carne y este hueso, me siento con un cierto tipo de normalidad empezando en mi vida espiritual, pero podemos tener todo eso, pero necesitamos ese aliento, ese espíritu, ese fuego, esa unción. Bueno, no estoy avanzando mucho. Vayamos a Mateo, a la izquierda, en el capítulo 17. ¿Está siendo claro lo que digo? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios por siempre. Así que estamos hablando de esta calzada, este camino siendo preparado. Jesús, alabo tu santo nombre. El efecto de esta iniquidad en medio nuestro, nuestros corazones, en nuestras vidas, la falta de ley. Miren nuestra nación, por ejemplo. Miren a los mismos alcaldes y gobernadores están parando y diciendo, yo no me importa lo que diga la ley, yo no voy a obedecer. Sin ley. Y lo natural habla de lo espiritual. El pueblo de Dios está haciendo exactamente lo mismo. No me importa lo que Dios diga, lo voy a hacer a mi manera. Voy a hacer como yo quiero ser. La misma cosa que vemos. Oh, solo estamos viendo el principio, créanme. ¿Y creen que va a morir ahí y va a mejorar? No, no va a mejorar. Es solo una prueba por adelantado de lo que viene. Hay una burbuja que se está expandiendo y está lista a explotar de falta de ley en este país. Va a haber una sobreabundancia de falta de ley. ¿Cuántos asesinatos en Chicago en este año? 3,000 en una ciudad. Falta de ley. Es increíble. Pero el mismo espíritu que ven allá afuera, esto es la iniquidad, que ven allá afuera en el mundo, se ha infiltrado en las mentes y vidas del pueblo de Dios. ¿Saben qué significa la palabra Laodicea? Esta era
de la iglesia en la que estamos significa los derechos del pueblo. Esa es la cosa principal en todo mundo. Mis derechos. Yo tengo derechos. Dile eso a Dios. Ve y párate delante de Dios y dile, yo tengo derechos. Dios te va a mirar y va a decir, discúlpame. En primer lugar, yo te hice. Yo lo hice con mi propio propósito y plan. Para mi propósito y plan. No para ti mismo, sino para mí. Segundo, yo te rehice. Así que te poseo doblemente. Te hice en el principio y lo echaste a perder. Y vine y te rehice otra vez. Te compré otra vez. Lo hice otra vez para traerte a donde yo quería que estaba en mi propósito inicial. Te poseo doblemente. Eso es tan poderoso, pero sin embargo, digo, nosotros, o muchos que viven su vida como si Dios no fuera nuestro dueño ni una vez. Sigo rezando a eso, ¿verdad? ¿Está claro lo que digo? Vivimos como tontos, hablando de cosas como esta. Somos humanos tan frágiles, hablando de un Dios infinito que está llamando a su pueblo. Vengan, suban más arriba, vengan a mi presencia, únanse conmigo, vengan y tengan comunión conmigo. Anhelo estar con ustedes. Dios anhela tener comunión con su pueblo. Él anhela morar entre su pueblo. Él desea, Shakan, morar. Desea que nosotros alberguemos su presencia. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno. Era en un tiempo como estos, apostasía, ser retrógradas, muerte espiritual, apatía, tibieza. En ese tiempo como este, que es en donde esto va a ocurrir, lo que les voy a leer ahora. Estoy en Mateo, capítulo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿por qué dicen, pues, los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y... Pueden decirlo, restituirá todas las cosas. Díganlo otra vez, restituirá todas las cosas. Quiero escucharlo una vez más. Restituirá todas las cosas. Ahora, nada necesita restauración a menos que esté roto. La única razón por la que algo necesita ser restaurado es porque está dañado, si no está funcionando correctamente. La única razón por la que tú restauras una casa es porque algo no funciona, las ventanas se cayeron, las puertas se rompieron, los pisos están rotos, necesita restauración. Y Jesús prometió que antes de que Él venga otra vez, el Espíritu y poder, esta voz clamando en el desierto, va a venir una vez más, como lo hizo antes de su primera venida a través de Juan, donde esta voz va a venir otra vez y va a restaurar. El mensaje de Juan fue arrepentimiento, pero el ministerio de Elías fue arrepentimiento, pero el ministerio de Elías y Juan era restaurar. Estos son los días de restauración. Yo creo con todo mi corazón, con cada onza de fibra de todo lo que está en mí, que todavía tenemos que entrar a esta temporada en la que Dios va a estar restaurando a su pueblo lo que hemos perdido. De Dios restaurándonos el poder, la presencia,
la gloria, la santidad, el deseo, el hambre por Dios que una vez tuvimos. Y si tú nunca lo tuviste en la eternidad pasada. Y Dios lo va a restaurar otra vez. Este es el ministerio de preparar ese camino. Es un ministerio de restauración. Por eso el Señor dijo, leímos algunas veces acerca del tabernáculo de David, donde dice él, en los últimos días Él restaurará otra vez el tabernáculo que está caído. No hemos visto esto todavía. Así que no creo que Jesús vaya a venir hoy o mañana, porque no hemos sido restaurados. Yo no veo una iglesia restaurada. Veo una iglesia que está muerta. Veo un cuerpo de Cristo que se está alejando de Dios. Veo un cuerpo que está caminando no en los caminos del Señor. Cuando escucho, cuando oigo, créanme, me gusta saber lo que están predicando los predicadores, y cuando escucho y oigo lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, están arrullando convenientemente al pueblo de Dios, pero para que se duerman. Eso es lo que están haciendo exactamente. Y todo el mundo cree que, oh, eso es tan maravilloso. Oh, les encanta. Tan glorioso. Oh, este es un buen orador. ¿Escuchaste su discurso? Pero estamos aquí por realidad. Alguien grite acerca de la realidad. Yo estoy aquí por la realidad. Estoy para ser real para Dios, real con Dios. Vas a decir, oh, es tan pesado. Es como la pequeña Burbujas, nuestra nieta. Estuvo aquí con nosotros, como algunos vieron en verano. Y Gigi le estaba hablando a ella el sábado en la noche diciendo, bueno, mañana vamos a ir a la iglesia. Y ella no es tan familiar con la iglesia y dice, ¿qué? Oh, Gigi le estaba explicando de la iglesia, que vamos a ir a alabar a Jesús. ¿No quieren ir a alabar a Jesús con nosotros? ¿Y saben qué dijo la pequeña Burbujas? Dijo, no, yo no hago eso de Jesús. Y entonces dijo, ¿en serio? Dije, ¿por qué no haces eso de Jesús? Y ella dijo, es que es muy difícil. Y levanté mis oídos, ella estaba ahí jugando, no sé lo que estaba diciendo. Yo dije, ese es el espíritu. Es muy difícil andar con Jesús. Restauración. Vamos a Hechos capítulo 3. Alabado sea Jesús. Este ministerio del poder y espíritu de Elías, que Dios prometió que vendría el final de los días, va a llevar la voz y el mensaje de arrepentimiento y el ministerio de restauración. No va a haber restauración sin arrepentimiento. Tiene que haber un despertar en los corazones del pueblo primero. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. Mucha gente le gusta pensar que Dios va a traer una gran restauración y que eso los va a llevar al arrepentimiento. No es como funciona. Tiene que haber un despertar de la necesidad de arrepentimiento primero. Preparar la calzada, hacer ese camino para que el Señor venga a ti. Y entonces, una vez que esto sea una realidad en el cuerpo de Cristo, Dios va a traer una restauración. Él prometió la lluvia temprana y tardía en una nueva temporada. No hemos visto la lluvia tardía antes de la venida del Señor.
Él prometió el gran final, trayendo una cosecha de aquellos de los caminos y las sendas. No hemos visto eso todavía. Sí, hay iglesias grandes en el mundo, pero vayan y escuchen a sus predicadores, que Dios me perdone. No los estoy juzgando, ¿o sí? Es la verdad, lo siento, pero es la verdad. Gracias, Señor. Bueno, estoy en Hechos, capítulo 3, y voy a leer el verso 19 y 20 y 21. Así que arrepentíos. Oh, hola. Dense la vuelta. Cambien. Arrepiéntanse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo, o que sostenga o mantenga hasta los tiempos de la restauración o la restitución de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Este refrescar, en los tiempos del refrigerio, significa avivamiento, significa ser una recuperación de tu aliento. Cambia el aliento de frío a caliente otra vez. La recuperación del aliento significa ser reavivado, refrescado, ser aliviado y restaurado. Arrepentíos y convertíos. Y esto es lo que viene con el manto y el poder de Elías. Con ese mensaje que este espíritu va a traer, va a haber convicción. Es parte del milagro tremendo, si lo quieren llamar así, en este día y era. No es tanto milagros, pero Juan vino. Miren las multitudes que él bautizó. Y eran judíos. Creían en la ley de Moisés. Qué tan difícil hubiera sido convertir a esa gente. Piensen en ello. Eran tercos y creían en su doctrina. Sin embargo, llega este Juan, ahí del desierto, un hombre salvaje. Hubo dos hombres que vistieron ropa de camello, Elías y Juan, nadie más. Probablemente otros lo hacían, pero son los únicos que están registrados. Elías lo vistió y Juan también. Eran salvajes, se veían salvajes. No vinieron con discursos elegantes ni con sus diplomas de la escuela bíblica. Vinieron con el Espíritu de Dios. Vinieron con poder y fuerza y unción. Y aquí viene Juan del desierto. Vivía en el desierto. Imaginan cómo estaba lleno de arena y con la barba llena de arena y con sobras de langosta. Comía langostas y miel. Secaba la langosta y la sumergía en miel y crunch, crunch. Dice, oh, es muy bueno. Pero Juan, esa era su comida, era salvaje. Así que vino con este espíritu y poder de Elías. Este mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos. El reino de Dios está a la mano. Arrepiéntanse. Viene alguien tras mí cuyos zapatos yo no soy digno de desatar. Arrepiéntanse, preparen el camino del Señor. Él viene. Y adivinen qué. Le creyeron. Hubo una convicción. Judíos bajaron al río Jordán y fueron bautizados
con el bautismo de arrepentimiento, en preparación para la venida del Cordero de Dios. Si pudo ocurrir entonces en una generación de necios, de la nación tan rebelde que había en esos días, miren los antiguos, miren cómo los sacerdotes crucificaron al Señor. Estaban apostatando, abandonaron al Señor, las leyes de Dios, caminaban ahí y aceptaron a Roma y las formas de Roma. Y llega Juan, viene, dice, el Mesías viene, está detrás de mí. Tienen que hacer un camino, tiene que haber un camino preparado, tiene que haber un camino de arrepentimiento. La gente se metió en ese río y tomó el bautismo de arrepentimiento y preparación para la voz que venía detrás de él. Así que crea que como fue entonces, va a ser ahora, que va a haber aquellos que van a, por así decirlo, bajar a este bautismo de convicción y arrepentimiento y van a preparar sus corazones para Dios, para que una restauración tome lugar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Saben qué estoy pensando? Bueno, nos está dando esperanza, hermano. Y es esperanzador. Yo miro el mundo religioso, veo que están en una tiniebla y pesadez en la que ciertamente yo sé que Dios no va a dejar a su pueblo destituido en el tiempo en el que más lo necesitamos. Ciertamente tú no vas a quitar tu espíritu de tu pueblo en un tiempo en el que necesitamos el espíritu como nunca, donde necesitamos el poder y este espíritu de Dios derramado sobre nosotros. De manera y ríos de convicción. ¿Cómo podríamos vencer sin el Espíritu Santo? Dios no te va a decir, bueno, llegaste hasta aquí, ahora me voy a llevar mi Espíritu Santo, lo voy a alejar de la tierra y a quitarlo para que anden ahí vagando y vean a ver qué hacen ustedes solos. Me llevo la nube y el fuego para que todos se pierdan. Y ese es mi Dios, entonces no lo quiero servir. Pero ¿saben qué? Ese no es mi Dios. No nos va a dejar destituidos y sin guía y una voz clamando en el desierto en esta generación. Y va a haber voces levantándose. Obsérvenlo. Profeticé, va a haber voces que se van a levantar en este globo, que van a escuchar, que claman arrepentimiento. No, no van a ser muchos, pero van a ser poderosos y van a gritar, arrepiéntanse, preparen el camino del Señor. Y va a haber aquellos que van a sentir esa convicción y van a bajar en el espíritu de arrepentimiento y hambre y sed de Dios, a pesar de el odio, a pesar de que la gente te ofenda, porque te paras por Dios, a pesar de ser ofendido por cómo vives tu vida. O yo he tenido tanta gente que se ha ofendido, incluyendo a mi propia familia, por la manera en que yo elijo vivir mi vida. Bueno, se van a ofender. Un día me voy a parar delante de mi Señor y ruego poder oír, bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho. Vamos a leer una escritura, ¿sí la leí? Isaías 58 y después ya cierro. Bueno, estoy en el verso 12. Y edificarán los de ti, está hablando de Jerusalén, la esposa, Sión, los de ti, aquellos que son parte tuya, edificarán los
desiertos antiguos. Oh, I love that. Me encanta eso. Hallelujah. In other words, they En will otras be palabras, fruitful. That's what van a that ser word means. fructíferos, es lo que significa esa And palabra. thou shalt raise Los up cimientos de the foundations generación of y many generación levantarás. Did you hear that? The generations that have Las passed, generaciones que han the pasado, foundations of truth have been broken con- up and donde los lost fundamentos and de withered verdad away. se han He rotos y said, the time will perdidos y come se han ido por su where camino, dice my el people tiempo va a will venir raise up en the el que mi pueblo foundations of va a those levantar los generations. The fundamentos de esas generaciones. and Las that word, generaciones, raise esa up, palabra is the Hebrew word kum, and edificarán it means es rokum, que to significa stir yourself. sacudirte. Stir. Paul the apostle said, El apóstol Pablo stir dijo, yourself up, or stir up the gift of sacúdete, God that is within you sacude by el laying on don of de Dios hands. que está Stir sobre it ti up. por la That's what imposición de this word manos. means to raise up. Get Sacúdelo. Esto stirred up. significa Thank you, edificar. Lord. It means to Sac- confirm and to sacudir stand up and to significa strengthen and to rouse fortalecer, yourself. levantar y Hallelujah. levantarte a ti So they mismo. shall build, they Y shall raise up the edificarán, foundations of levantarán los many generations, fundamentos de and thou muchas shalt be generaciones called the y serás repairer llamado of the reparador breach. de That portillos. means build Eso a significa wall. construir un muro. Put the boundaries back. Pon los límites otra vez. Put the boundaries back. Pon los límites otra Build vez. a wall again. Construye el muro otra vez entre aquello que es profano y lo que es santo. Hallelujah. Build up the wall. Construye el I'm not talking muro. about being walled. No estoy hablando de When you walk around like this, you know, you just ser amurallado en donde caminas como en una pequeña caja en donde no incluyes a nadie, incluyendo a Dios, porque hay un muro donde Dios no puede ver. ¿Jesús hizo eso? No, Él vivió entre pecadores, los tocó, los alcanzó, los ministró, murió por ellos, pero tenía un muro, tenía un muro entre Él mismo y ellos. Les voy a hablar, los voy a tocar, los voy a influenciar, pero ese muro no va a dejar que ustedes me influencien a mí. Ellos no lo influenciaron a él para nada, pero él alcanzó después de este muro e influenció a otros. Vengan, síganme. Y lo hicieron. Me encanta. Hay tanto en estos versos que es hermoso. Bueno, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Restaurador de calzadas para habitar. Esa palabra restaurador significa shu, arrepentimiento. Un arrepentidor. ¿Para qué? Para hacer esa senda, hacer esa calzada, hacer ese camino, por así decirlo, la conexión entre Dios y yo. Bendito sea el Señor. ¿Quieren estudiar un buen versículo esta semana? Estudien ese. Poderosa escritura. Gracias, Jesús.